Buenas noches, tengan todos ustedes el día de hoy. Vamos a dar inicio a la sesión síncrona que corresponde a esta semana 4. Como pues nos hemos dado cuenta, ha habido inestabilidad en el suministro de energía eléctrica en la zona metropolitana, por lo tanto, pues creo que va a haber algunos compañeros que no van a poder conectarse el día de hoy. Sin embargo, pues va a estar grabada la sesión para que ya cuando tengan restablecida ese servicio, pues la puedan ver, ¿verdad? También les voy a pedir que a lo mejor durante la sesión, que activen sus cámaras para tomar una fotografía de la presencia de ustedes en la sesión. Es una evidencia que me piden, no por a ver quién está o quién no está, sino que encontramos respuesta de ustedes, ¿verdad? Me han sugerido que les ofrezca puntos adicionales a quienes asisten a las sesiones síncronas. Y creo que es una buena opción para quienes hacen el esfuerzo por estar en esta hora después del trabajo, después de un día de actividades, y sentarse y todavía escuchar a su servidor una hora y pues que eso tenga un beneficio, ¿no? Entonces, a partir de esta sesión, les voy a ofrecer o les voy a dar un punto. Lo voy a ver en qué términos está ese punto. A lo mejor alguien dice, ¿sabes qué me fue mal en la sesión, en el cuestionario 1? Ahí me puedes dar el punto, o a lo mejor en la actividad o en el foro, y vamos viendo cómo los repartimos, ¿sí? Por eso también les voy a pedir que me manden su mensaje con su nombre para saber que están en la sesión, porque en la cámara luego no aparecen todos, dependiendo del número de invitados que tengamos aquí en esta noche. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta antes de comenzar con el tema, me gustaría que la formularan. Voy a dar un breve repaso de lo que es el modelo de la oferta y la demanda, lo que nosotros conocemos como el mecanismo de mercado, porque por ahí hubo ciertas dudas en la actividad que ustedes me enviaron. Entonces, si tienen alguna pregunta relacionada con sus actividades o con algún tema distinto, así como lo hizo Edith al inicio de la sesión, me gustaría que me la formularan ahorita para poder darles respuestas si está en mi alcance. ¿No? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues vamos vamos a admitir aquí a sus compañeros que están incorporándose. Pues vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy. Como les digo, pues vamos a hacer un pequeño repaso del modelo de la oferta y la demanda. El día de hoy vamos a hablar acerca de la demanda del individuo y del mercado. Hay dos conceptos, demanda individual y demanda del mercado. La demanda individual es la que cada uno de nosotros tenemos o realizamos al adquirir un producto, ya sea un bien o un servicio. Yo, por ejemplo, estoy demandando ahorita energía eléctrica. Esa es la demanda individual. Si sumamos la demanda que yo estoy teniendo de energía eléctrica, más la que ustedes tienen, más la que el resto de la población tiene en este momento, pues estamos hablando de la demanda del mercado. La demanda del mercado no es otra cosa más que la suma de las demandas individuales. Podemos hacer estudios de demandas por sectores. El sector ya sea o por estratos socioeconómicos, ¿no? O por edad, o por estado civil, o por sexo, hombres, mujeres. Podemos hacer varios estudios de mercado para medir la demanda. Por ejemplo, la demanda de celulares por parte de las personas de 18 a 35 años. Bueno, pues ese es el mercado más fuerte, ¿verdad? El más importante. 35, 40 años es cuando
la productividad de las personas es la más alta, entonces ahí es donde se concentra la mayor cantidad de bienes demandados. Entonces yo puedo hablar de la demanda de una manera más o individual o bien de una manera más agregada hasta hablar de la demanda total que es de mercado, en términos microeconómicos. ¿Cuál es el objetivo de este tema o de esta sesión? Que ustedes comprendan y sean capaces de utilizar el modelo de la demanda para interpretar y analizar los efectos de los precios del bien, de los precios de otros bienes y del ingreso del consumidor. Nos vamos a centrar nosotros en estas tres variables que ustedes ya han escuchado en el tema anterior. Dijimos que los precios del bien, los precios de los bienes relacionados, que pueden ser sustitutos y complementarios, y el ingreso del consumidor, todos ellos son determinantes de la demanda, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que los determinantes de la demanda van a ser aquellos que eh, eh, nos den el resultado de su impacto sobre ella misma. ¿Cuánto aumenta el precio del bien? Bueno, pues ese tiene un impacto sobre la demanda. En el ejercicio que les dejé de la actividad, nosotros vemos... Perdón que interrumpen con las llamadas. Voy a silenciarlo. Perdón, ¿eh? Bueno, hablábamos de la demanda. La demanda tiene varios determinantes, ¿sí? Me voy a ir un poco más adelante para que los veamos. Creo que están por acá. No aparecen en la demanda de mercado. Ah, caray. Bueno, aquí están algunos de los determinantes. Tenemos el determinante más importante, que es el precio del bien, y el precio del bien me va a ayudar a identificar si un bien es de primera necesidad o es un bien de lujo. El precio de un bien luego a veces determina eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo los determinantes de la demanda van haciendo efecto sobre el resultado del punto de equilibrio, que es lo que veíamos en la actividad pasada. Bueno, la demanda, como ya ustedes saben, es una cantidad. ¿Es una cantidad de qué? De bienes o de servicios. En otras palabras, es una cantidad de productos. ¿Pero qué tipo de cantidad? Bueno, pues es aquella cantidad que los consumidores retiran del mercado. No es la cantidad que los consumidores desean retirar, ni la cantidad de bienes que están ahí disponibles para que el consumidor las retire. Si yo, por ejemplo, me dedico a vender flores y compré, no sé, cierta cantidad de ellas para el día 14 y me quedé con eh, 3/4 partes de lo que compré para vender, pues mi demanda no fue todo lo que yo compré para vender. Mi demanda fue esa pequeña parte nada más que vendí. O sea, la demanda es la cantidad que los consumidores se llevan. Dicen algunos autores ahí, son aquellos que retiran de los estantes o estanterías de las tiendas, ¿sí? Si hay un producto en el mercado, en el estante, en la estantería, en los anaqueles, donde ustedes me digan, y ese producto está ahí, no hay demanda todavía mientras yo no me lo lleve, ¿sí? Cuando está ahí es que hay una oferta. Y también aquí quiero precisar, porque luego a veces han cometido ustedes bueno, no ustedes, algunos han cometido todavía ese error. La oferta no tiene nada que ver con la baja de precios, con el cambio de temporada y tenemos una noche de precios bajos porque es cambio de temporada. Esa no es una oferta en términos económicos. Esa es una estrategia de ventas para que puedan los consumidores comprar lo que ellos tienen ahí en existencia y que por el cambio de temporada no lo van a poder vender al precio regular. Entonces, ofrecen ese producto a un precio más bajo, ¿sí? Y eso nosotros lo entendemos como que, es una oferta.
Pues sí, lo que están haciendo es ofrecer el producto a un precio más bajo, pero no es en sí la liga de decir, ah, eso es la oferta. No, porque también cuando vamos y vemos un aparador de automóviles o de calzado o de ropa que no es en ese tipo de estrategias de mercado, eso sigue siendo oferta. Lo que vemos en el supermercado, en el departamento de cualquiera, iba a decir en el de legumbres, bueno, pues ahí está la oferta. Esa es la oferta. La demanda es hasta que nosotros nos lo llevamos, ¿sí? Entonces, la demanda va a funcionar por varias razones. La primera es por el precio del bien del que se trate. Si el precio baja, ¿sí? El consumidor lo que va a hacer es adquirir más de ese bien. Claro, ¿por qué? Pues porque el precio representa menos en proporción al ingreso que tiene el consumidor, permaneciendo todos los demás factores constantes. Ese es el ceteris paribus que yo les decía que explicaran en la actividad. Si el precio del tomate baja, permaneciendo todo lo demás sin cambio, es decir, los gustos, el precio de los otros bienes que están alrededor, el ingreso del consumidor, el clima, etcétera. Si nada de eso cambia y únicamente encuentro yo el tomate más barato a un precio más bajo, pues yo voy a comprar más tomate. Esa es la ley de la demanda decreciente. Si aumenta el precio, yo voy a dejar de comprar el tomate. Las curvas no se mueven. Hay un cambio sobre la misma curva de demanda. Hay un cambio de un punto A un punto B. Sin embargo, cuando es un determinante diferente al precio, que son los que veíamos aquí, o vamos a ver enseguida, que son el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes relacionados, que aquí que se le llama complementarios, o el ingreso del consumidor, entonces la curva sí se mueve. Y siempre que la curva se mueva a la derecha, es un aumento en el precio y en la cantidad. Cuando se mueve a la izquierda, es una disminución en el precio y en la cantidad. Siempre, ¿sí? No hay una relación que digan, aumentó la demanda, bajó el precio y aumentó la cantidad demandada. Es un error. Aumenta la demanda. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda de un bien? Pues el precio sube y la cantidad demandada pues aumenta. Por lo tanto, ya dijimos que aumentaba la demanda. Si disminuye la demanda, eso hace que el precio del bien tienda a bajar, ¿sí? Y nosotros pues vamos a comprar menos de ese bien. Ese es en el caso cuando la demanda es la que se mueve. ¿Pero por qué se puede mover la demanda? Porque el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el ingreso del consumidor, los gustos y preferencias, el gasto en publicidad, hace que yo o, o el mercado consumamos más o consumamos menos, ¿sí? Entonces, esos determinantes hacen que la curva se mueva. A la derecha se aumenta, a la izquierda se disminuye. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe, únicamente acaban de mandar mensaje al grupo de WhatsApp que algunos compañeros quieren ingresar a la clase y que si les podría permitir el acceso, por favor. Sí, ya se los di, son unos cuantos compañeros más. Sí, Ah, gracias. están ahí. Gracias a ti. Sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, sí se ve. Sí, Sí, sí. Ok. Bueno, vamos a ver la demanda del individuo, porque vamos a empezar con con el consumidor, perdón. En el tema anterior, o en el cuestionario que les encargué que revisaran, se hizo un análisis de las curvas de indiferencia, ¿verdad? ¿Qué representan las curvas de indiferencia? Pues representan una serie de combinaciones que el consumidor está dispuesto a adquirir, ¿sí? De ciertos bienes. En el caso de las curvas de indiferencia, como es un ejemplo o una forma para explicar cómo responde el consumidor, hacemos uso nada más de dos bienes o de dos canastas de bienes.
la canasta A y la canasta B, o la canasta X y la canasta Y. Entonces, nosotros consumimos una cierta cantidad de bienes que nos permiten obtener un grado de satisfacción. Se dice que eso muestran las curvas de indiferencia. Esa curva de indiferencia, que es una como la que aparece aquí en esta diapositiva, que son las curvas, por ejemplo, la A, la B o la C, si las queremos identificar así, ¿verdad? Porque las líneas de presupuesto serían la verde, la rosa y la azul. Entonces, si estas son curvas de indiferencia, las negras, quiere decir que un consumidor puede desear consumir una cantidad de bienes de X y de Y siempre y cuando las pueda encontrar, y las que encuentre están sobre esta curva. Todas las combinaciones de X y Y pasan por ahí. Pero sabes que él puede consumir más de los dos, entonces por eso las curvas de indiferencia son infinitas a la derecha. Pueden ser una serie de curvas de indiferencia más y más y más. No se olvide que el consumidor es insaciable. Siempre va a querer más de todos los bienes y no menos de ellos, ¿sí? Va a ir cambiando, claro, las canastas, pero él va a querer siempre más y no menos. Ahora, si alguien quiere agregarse y no lo veo porque estoy viendo la pantalla, me interrumpen, por favor, y les doy el acceso, aunque también a veces se escucha, pero bueno, ahorita no. Bien, entonces las curvas de indiferencia eso muestran. Yo quisiera comprar lo que muestra la curva A en lugar de la B y esta en lugar de la C. Yo preferiría A. Pero ¿de qué depende que compre A y no B o C? Pues depende del ingreso que yo tenga, ¿sí? El ingreso lo vemos nosotros a través de una línea recta como la azul, ¿sí? O como la rosa o como la verde. ¿De qué depende esta curva? Bueno, pues depende del precio del bien, porque yo voy a tener un nivel de ingreso. Si ese nivel de ingreso lo divido entre todo el bien X, si se fijan aquí dice ingreso sobre precio de X2, es decir, yo voy a destinar todo mi ingreso cuando el precio del bien es, es X2, ¿sí? Y voy a poder comprar toda esta cantidad de bienes, porque aquí se grafican X y Y, ¿verdad? Entonces yo voy a poder comprar toda esta cantidad de bienes gastándolo todo en X. Si todo lo gasto en Y, pues voy a gastarme lo que está acá en el otro punto del eje vertical, cerca de la Y, ¿verdad? Entonces, si uno de esos dos puntos, pues yo obtengo la línea de presupuesto o la línea presupuestaria. A diferentes precios, pues el precio va cambiando, ¿sí? A diferentes precios, voy a tener diferentes cantidades del bien que yo pueda adquirir. Si el precio X es el que se mueve. Aquí hay un pequeño error, es PX2, PX1 y PX0. Y aquí tenemos PX2, PX1 y PX2. Debe de ser uno de los dos, PX0. ¿Están de acuerdo? Ahorita vamos a identificar cuál es. Que si vemos aquí la gráfica, este corresponde a PX0, este que está acá. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Entonces tenemos la curva de indiferencia, tenemos la línea presupuestaria. Cuando nosotros encontramos que una curva de indiferencia toca a la línea presupuestaria, es decir, a este punto se le llama punto de tangencia o de maximización de los beneficios, cuando ese punto se encuentra, quiere decir que el consumidor prefiere esa canasta de bienes. No prefiere la que está acá arriba porque no puede comprarla, está fuera de la línea verde, ni tampoco la que está acá abajo porque está fuera de la línea verde. La única que puede comprar es esta que está aquí sobre la línea verde. ¿Sí? ¿Qué pasa si el precio del bien X cambia? El precio del bien Y no cambia en el ejercicio que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si se fijan, la cantidad de Y va a ser la misma. Lo que está haciendo es moviéndose la curva lineal. De la verde se pasa a la rosa y de la rosa se pasa al azul. Quiere decir que si el precio ahora no es, perdón, si a este nivel de precios, ¿sí? Aquí, que es PX2, yo puedo comprar una cantidad de bienes. ¿Cuántas unidades del bien X?
pues es donde viene la curva de demanda. Se deriva de ese punto, de la unión del siguiente punto cuando el precio aumente, o bien cuando el precio llegue hasta PX0. Perdón, este es PX2, PX1 y PX0. Entonces, si yo obtengo esta línea recta, se llama la línea consumo-precio, y la grafico de manera perpendicular al eje de las, en el siguiente cuadrante que está abajo, voy a encontrar la curva de demanda. Fíjense, este punto que está aquí, el C, lo trazo perpendicularmente hacia abajo y voy a encontrar una X. Esta debería de ser la X2. ¿Por qué? Bueno, pues esa corresponde al precio de X2, ¿sí? Es un precio más alto. Cuando el precio baja a X1, se dice que consumimos más. A ver si es cierto. Cuando el precio baja de X1, encontramos un punto más a la derecha de X. Ese sería X1. A X1 consumimos esa cantidad. X1, el precio de X1 es menor que el precio de X2. Y si el precio baja todavía más, entonces vamos a consumir aún más. Quiere decir que en la línea presupuestaria me permite comprar más. El ingreso no se mueve, lo que se mueve es el precio. Si yo divido 100 entre 10, me da 10. Si divido 100 entre 5, pues me da 20, ¿verdad? Entonces yo estoy consumiendo más mientras más barato sea el precio de ese bien. Entonces la curva de demanda se deriva de las curvas de indiferencia y de la línea presupuestaria. Aquí nosotros demostramos que efectivamente cuando el precio de un bien baja, la cantidad demandada de ese bien aumenta, sin que la curva se mueva, sin que la curva se desplace. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, no es en cuanto a la información, porque bueno, eso sí lo entiendo bien todo. Mi duda es sobre cómo realizar las gráficas en Excel, porque ya las ordené de todas las formas posibles y no me salen, no me quedan igual que las del libro. Vamos a tratar de hacer un video, se los voy a mandar por ahí para ver si lo podemos, en un recurso denme oportunidad esta semana, hacerlo en Excel y ver de qué manera se los puedo transmitir para que lo vean y no tengamos ese problema. ¿Sí? Gracias. Sí, para servirte. Bueno, entonces la curva de demanda se deriva de esa manera. Esta es la que nos dice la diapositiva. En la gráfica se muestra cómo se obtiene la curva de demanda del bien X, a partir de las decisiones de consumo que toma el consumidor cuando se enfrenta a una restricción presupuestaria, bajo los supuestos de que solo hay dos bienes, X e Y, basándose en el análisis en el enfoque de maximización de utilidades. La línea precio-consumo muestra todas las combinaciones posibles de X e Y. ¿Cuál es la línea precio-consumo? Pues la línea que une los puntos C, B y A. ¿Sí? Dice, la línea precio-consumo muestra todas las combinaciones posibles de X e Y que maximizan el beneficio a todos y cada uno de los precios posibles. Observa que cuando baja el precio de X, la utilidad alcanzada aumenta y se adquiere más de él. Esta condición de que aumente el consumo de un bien cuando disminuye su precio siempre se cumple, ¿verdad? Por eso hablamos de una ley de la demanda decreciente. También el consumo de Y puede aumentar cuando baja el precio de X, pues el consumidor aumenta su poder de compra. Esta curva de demanda tiene dos importantes propiedades. Uno, el nivel de utilidad que puede alcanzarse varía a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda. Cuanto más bajo sea el precio de un bien, mayor será la utilidad. En todos los puntos de la curva de demanda, el consumidor maximiza la utilidad, satisfaciendo la condición según la cual la tasa marginal de sustitución de X por Y debe ser igual a la relación de precios X e Y. Esos son unos conceptos más técnicos
que no me gustaría que se metieran así como en conflicto para ver si los comprendo, ¿no? Lo que sí es importante es entender que la utilidad que me proporciona el consumir un bien va a ser todavía mayor si el precio de ese bien disminuye. Si el precio es igual, yo voy a dejar de consumir más rápidamente ese tipo de bienes. Por eso en muchas empresas te ofrecen después de una unidad o 2 unidades o 3 unidades un precio menor. Por eso te venden 3 a precio de 2. No sé si lo han visto, ¿verdad? ¿Por qué me vendes 3 a precio de 2? Bueno, porque ellos saben que o estiman que tú puedes comprar uno o puedes comprar 2 al mismo precio, pero un tercero ya no lo comprarías al mismo precio. Entonces dicen, para que le sea atractivo al consumidor, para que aún sea útil para él, pues hay que bajarle el precio. Y le bajan el precio a la tercera unidad, ¿sí? Y luego tú ya lo divides, a ver, tanto entre 3, pues me salen más baratos. Lo que están haciendo ellos es bajarte el precio de la tercera unidad para que tú la consumas, porque la utilidad de esa tercera unidad es menor que la primera y la segunda. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Sí, profe. Se dice que, ok, gracias. Se dice que en la curva de demanda encontramos utilidades. ¿De qué manera? Miren, en el punto A, la utilidad es mayor que en el punto B y mayor en el B que en el C. La utilidad va disminuyendo en la curva de demanda conforme vayamos a precios más altos. Y conforme nos vayamos a precios más bajos, la curva de demanda me va mostrando mayor utilidad. A eso le conocemos como el beneficio del consumidor. El consumidor gana mucho a precios más bajos de un cierto bien. No quiere decir que el productor no lo haga, pero el consumidor se beneficia a precios bajos de todos los bienes. Bien, voy a darme el espacio para tomar eh, la fotografía. ¿Pueden activar sus cámaras, por favor? Un minuto nada más para sacar la fotografía. Maite, Karina, Iris, Edith, Aimé. No se preocupen si ya están en ropa de descanso. No voy a, Edith, Lucía, Ana Julieta, por favor, un minuto nada más en lo que tomo Yo también me peino un poco, aunque ya cabello no tengo mucho, pero... A ver, Edith, Lucía, ¿no están por ahí? Ya las ubico un poco más. No están Edith ni Lucía. Ah, Edith. Sí, perdón, Lucía, maestro. según tenemos 11, pero no aparecen todos. 3, 6, 9. Pero bueno, ya con los que estamos aquí. Sonrían, por favor, a la cámara y... Listo. Ok, muchas gracias. Ahora sí, si quieren apagar, como gusta. Bueno, entonces, ya sé, me salí yo creo de la... ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, maestro. ¿No? Bueno, vamos a continuar con la demanda. Está fallando el internet. Como que Sí, se me falló, escucha bien. como que me falló el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, se está escuchando bien, maestro. Nada más que no está respondiendo la, la señal. Si me salgo, no se vayan a espantar, ¿eh? Nos conectamos nuevamente. Sí.
Tiene apagado su micrófono, profe. ¿Listo? Ya. Sí. Ok. No sé si ahora sí quiere que compartir esta porque luego no me deja. Bien, listo, ¿verdad? Ok, entonces vimos cómo se deriva la curva de demanda de las curvas de indiferencia y de la línea presupuestaria, haciendo uso del concepto de la utilidad, pero de la utilidad, que quede muy claro, no de la utilidad de las empresas, sino de la utilidad que proporciona al consumidor el adquirir una unidad de cierto bien. Acuérdense que en el cuestionario hablamos de la utilidad marginal, ¿no? Cuando yo consumo una cierta cantidad de bienes, cada unidad adicional me aporta un beneficio o una utilidad menor cada vez. Yo les doy el ejemplo de los vasos con agua. Si yo voy a hacer ejercicio, termino de trotar o de correr y tengo mucha sed, pues llego donde están unos pitos con agua o un, ¿cómo se llama? Expendedor de agua. Tomo un vaso o un cono de los de papel. El primero me lo tomo rapidísimo, es más, el segundo también. El tercero, pues ya le doy 2, 3 horas. El cuarto, a lo mejor me lo termino, a lo mejor no. Y el quinto ya ni siquiera lo consumo. Quiere decir que los primeros 2 me dieron mucha utilidad. El tercero menos y el cuarto, pues ya ni siquiera lo consumí. Su utilidad es 0. Ahí hay bienes cuya utilidad marginal termina muy rápido. Y hay otros que su utilidad marginal es más prolongada. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor los bienes como una televisión, la primera, pues, o la primera pantalla te aporta una gran utilidad. Compran la segunda, pues ya tienen 2 televisiones y aporta también menos utilidad la segunda que la primera, pero aporta utilidad. Una tercera televisión aporta menos que la segunda y que la primera. Y a lo mejor la tercera ya casi ni se enciende. Una cuarta televisión, pues ya no la van a comprar porque ni siquiera la ocupan, ¿verdad? Entonces, todos los bienes tienen una cierta utilidad que aportan al consumidor, dependiendo de qué número formen en la lista de las unidades consumidas. Vamos a hablar ahora de cierta clasificación de bienes, que eso viene en la actividad que corresponde. ¿Cómo se pueden clasificar los bienes? Bueno, los bienes se pueden clasificar de muchas formas. Los que nosotros vamos a referirnos aquí son a bienes normales y bienes inferiores. ¿Cuándo hablamos de un bien normal? Bueno, decimos que un bien normal es aquel que nosotros seguimos consumiendo conforme aumente el ingreso del consumidor. Si yo gano más, pues voy a consumir más de ciertos bienes. Esos bienes son normales. Ejemplo, la ropa, el calzado, los cortes de res, la comida en restaurantes, los autos, el internet, los servicios médicos, entre otros. Todos estos bienes que se conocen como normales se identifican porque su elasticidad de ingreso es positiva. A ver, profe, me está hablando ya de otro concepto que no habíamos visto, la elasticidad. Bueno, si ustedes se remiten a la última sesión síncrona, al final de la misma hablamos de la elasticidad y dijimos que la elasticidad es una medida de respuesta de la demanda a cambios en algún determinante. Si yo hablo de la elasticidad de ingreso, estoy hablando de la respuesta que tiene la demanda de un bien porque el consumidor cambia su ingreso o ve modificado su ingreso. ¿Qué tanto responde la demanda de un bien? Porque el consumidor aumenta su ingreso. Ahí eso lo mide la elasticidad. Si la elasticidad es grande, significa pues que es un bien normal, ¿verdad? Positiva, es un bien elástico, responde mucho a cambios en el ingreso. En cambio, si su elasticidad es pequeña, pero es positiva, sigue siendo un bien normal, pero ya responde muy poco a cambios en el ingreso. De los ejemplos que yo les he dado acá arriba, díganme ustedes, por favor, quiero escucharlos. Díganme ustedes cuáles siguen consumiendo aún más o cuáles siguen consumiendo pero cada vez menos. Por ejemplo, de el bien como la ropa.
Vamos a suponer que recibes un ingreso y tienes un aumento del 20% en tu ingreso. Imagínenlo, ¿no? Si es quincenal, si es semanal, si es mensual. Imaginen que tienen un incremento del 20% en su ingreso. Y luego así van a tener otro 20%. Quiere decir que tienen una muy buena capacidad de compra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque un 20% es importante, ¿no? No les estoy hablando de un 5 ni un 4, como no dan los incrementos. Vamos a pensar en un 20. ¿Qué pasa cuando tienes un 20% de ingreso? ¿Sigues comprando ropa? Pregunto, me contestan. ¿Sigues comprando más calzado? ¿Compras más calzado? ¿Compras más cortes de carne de res? ¿Qué tipo de cortes? ¿Comida en restaurante? ¿Autos? ¿Internet? ¿Qué sucede? A ver, díganme ustedes. Se puede dar un poquito más de lujos. ¿Mandé? Digo, al incrementar los ingresos, si no se puede dar un poquito más de lujo. Se compran más cosas entre más dinero tengamos porque nos sentimos con la capacidad de tenerlo o de ¿Pero qué, podernos dar como pero ese qué gusto. comprarías más? En primera instancia, vamos a pensar, tienes un incremento, compras más ropa y más calzado, ¿sí? Ujú. Y tú dices, bueno, pues compro ropa, compro calzado. Eso es lo primero, a lo mejor para alguien, ¿no? Y otra persona, ¿sabes qué? Pues yo prefiero comer en restaurantes. No me importa ahorita más comprar ropa. Yo prefiero ir a restaurantes a comer. O prefiero comprar cortes de res. O sea, cuando digo cortes de res, pues es que se refiere a ciertos cortes un poco más finos, ¿no? O más exclusivos. Entonces dices, pues prefiero comprar eso. O alguien También, dice, a ver, sí, díganme. perdón, también se aplicaría en personas que tienen un cierto ingreso o una cierta parte destinada para, no sé, comprar mandado y les aumenta el ingreso y aumentan el precio para comprar más mandado, por así decirlo. Sí, puede ser también. O sea, esos son bienes normales, todos esos. Hay un servicio que aparece aquí que es el servicio médico, porque los bienes son los tangibles, ¿no? Por ejemplo, la ropa, el calzado, los cortes, la comida, los autos, o sea, son bienes. El internet y los servicios médicos son servicios, porque son intangibles. Los servicios médicos, en teoría, se supone que mientras más ingreso tengamos, más acudimos a ellos. Por ejemplo, al dentista, al oftalmólogo, a un chequeo general, ¿verdad? Acudimos a ellos. Esos son servicios normales. Conforme ganemos más, vamos a demandarlos más. Su elasticidad es más alta. En cambio, la ropa, el calzado, tienen una elasticidad más pequeña, aunque son bienes normales, pero es más pequeña. A niveles de ingreso más altos, la ropa y el calzado se van a consumir un poco menos que los autos, que los servicios médicos, por dar un ejemplo aquí. ¿Sí? Entonces, la elasticidad me va a decir si es un bien normal, si esta es positiva. ¿Sí? Ahora, cuando la elasticidad es negativa, hablamos de un bien inferior. Un bien inferior es aquel que cuando aumenta el ingreso del consumidor, baja el consumo de ciertos bienes, claro, a ciertos niveles de ingreso. Por ejemplo, aumenta el ingreso del consumidor y ¿sabes qué? Pues ya no vamos a comprar tanta tortilla de maíz, ahora vamos a comprar sustitutos de la tortilla de maíz a ciertos niveles de ingreso, ¿verdad? Claro, les digo, aumenta el 20 o aumenta el 30 o aumenta el 50% del ingreso, pues a lo mejor dices, ya no uso transporte público, ya me voy a ir en Uber, ¿sí? Esos bienes o esos servicios son inferiores. Los tacos al vapor son un bien inferior. Mientras ganas más, menos dejas de comprar tacos al vapor. Si me equivoco, díganmelo, ¿verdad? Si no están de acuerdo también. La cerveza igualmente. ¿Por qué? Pues si tú ganas más, vas a buscar un sustituto de la cerveza. A lo mejor alguien dice por ahí, pues mejor nos tomamos un whisky o vamos por un tequila o nos compramos alguna bebida preparada, qué sé yo. ¿Sí? Las bebidas gaseosas, como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, las bebidas embotelladas, como les llaman, ¿no?
las gaseosas son un bien inferior, porque si ganas más, pues buscas un sustituto, ¿sí? Entre otros. Bien, ¿está claro? Bueno, ahora, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Se dice que la disminución en el precio de un bien produce dos efectos. Los consumidores tienden a comprar una cantidad mayor del bien que sea y una menos de los bienes que ahora son relativamente más caros. A esto se le llama efecto sustitución. Si apagan sus micrófonos, por favor, voy a agradecer, y el resto de sus compañeros también. Número 2. Dado que uno de los bienes es ahora más barato, el poder adquisitivo real de los consumidores aumenta. Lo que hace es adquirir más compras de otros bienes. A esto se le llama efecto ingreso. En otras palabras, el efecto sustitución es cuando el precio de un bien relacionado aumenta o disminuye. Yo me voy a inclinar a comprar ese otro bien o a comprar del mismo bien del que se trate. Ejemplo, si yo estoy consumiendo Pepsi-Cola y Coca-Cola y baja el precio de la Pepsi-Cola, pues me voy a cambiar a comprar Pepsi-Cola. Si yo consumo, ¿sí dije bien o no? Si estoy tomando Coca-Cola y baja el precio de la Pepsi-Cola, pues me voy a cambiar a tomar Pepsi-Cola, ¿sí? Si sube el precio de la Pepsi-Cola, pues voy a seguir consumiendo Coca-Cola. Ese es el efecto sustitución. Ahora, el efecto ingreso es cuando yo tengo, por ejemplo, un poder adquisitivo mayor cuando baja el precio de un bien. Baja el precio de la Coca-Cola y si es un bien normal, pues compro más Coca-Cola, ¿sí? O baja el precio de las cervezas y compro más cervezas a ciertos niveles de ingreso, ¿sí? No quiere decir que a todos los niveles de ingreso los bienes responden igual. A niveles de ingreso más bajo, el grado de respuesta es menor, y a niveles de ingreso más alto, la respuesta es más alta o más grande. Ahora, los bienes también se pueden clasificar como sustitutos y complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad del consumidor. Ejemplo, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Estos tienen una elasticidad. Se llama elasticidad cruzada de la demanda. Y esta siempre es positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando cambia el precio de uno, lo hace en ese mismo sentido la cantidad demandada del otro. Ejemplo, aumenta el precio de la Pepsi-Cola, aumenta la cantidad demandada de Coca-Cola. ¿Sí? Disminuye el precio de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, perdón, disminuye la demanda de Coca-Cola. A esa elasticidad se le llama cruzada y es positiva. Las dos se mueven en el mismo sentido. Cuando los bienes son complementarios, su elasticidad cruzada es negativa. Quiere decir que cuando aumenta el precio del bien A, la cantidad demandada del bien B, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, la elasticidad cruzada de la demanda de los bienes complementarios es negativa. Bien. Ahora, los bienes sustitutos y los bienes complementarios, los bienes normales y los bienes inferiores, tienen ese tipo de elasticidades para que lo anoten, porque en la actividad 4 van a tener que hacerme una tabla relacionada con esto, ¿sí? Van a clasificar bienes normales y bienes inferiores y me van a decir qué elasticidad tienen. Si me dicen de un bien normal, como la comida en los restaurantes, me van a decir, la comida en los restaurantes es un bien normal, por lo tanto su elasticidad de ingreso es positiva. Eso me lo van a poner en forma de cuadro o en forma de mapa conceptual. Ahí vienen las instrucciones en la actividad. Igual para los bienes inferiores, pues me van a decir el transporte público, ¿sí? El transporte público es un bien inferior. ¿Por qué? Pues porque al aumentar el ingreso disminuye la demanda del servicio de transporte público. La elasticidad de ingreso es negativa, ¿sí?
Y en ese sentido me van a dar una cantidad de bienes y servicios y los van a clasificar de esa forma, como bienes normales y bienes inferiores. También lo van a hacer con los bienes sustitutos y bienes complementarios. Y me van a hacer mención, elasticidad cruzada positiva, si son bienes sustitutos, o elasticidad cruzada es negativa, si son bienes complementarios. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, hemos venido... ¿Es en grupo, verdad, maestro? Sí, así es. La elasticidad es una medida de respuesta, ¿verdad? Aquí hablamos de ella de una manera más detallada. La elasticidad de la demanda, pues mide el grado de respuesta de la cantidad demandada a cambios en alguno de sus determinantes. Si su resultado es mayor que 1, se dice que es elástica. Si es menor a 1, decimos que es inelástica, y si es igual a 1, le llamamos unitaria. ¿Cómo se calcula la elasticidad? Bueno, pues se calcula de una manera muy sencilla. Necesitamos nosotros tener el precio inicial, el precio final, la cantidad inicial y la cantidad final. Es decir, necesitamos 4 datos. En la fórmula que aparece aquí, que dice EPX, pues es la elasticidad precio del bien X, es igual a la cantidad inicial, es la cantidad 0, menos la cantidad final, que es QX1. Y eso lo dividimos entre el precio de X0 menos el precio de X1. Este resultado siempre es negativo, lo que indica la relación inversa entre ambas variables. La elasticidad cruzada, ¿cómo se calcula? Bueno, pues se calcula, si se fijan aquí en la fórmula, aparece no el precio de X, sino el precio de Y. ¿Sí? El precio de Y en los dos casos. La cantidad de X inicial, el precio de Y inicial. Ejemplo, la cantidad de Coca-Cola inicial y el precio de la Pepsi-Cola inicial. El precio cambia a Y1 de la Pepsi-Cola, bueno, pues la cantidad de Coca-Cola cambia a X1. Si este resultado lo obtenemos y vemos que es positivo, pues hablamos de un bien sustituto, ¿verdad? En otro caso hablaremos de un bien complementario, que es el caso que tenemos aquí. Igual, el bien X, ahora el bien Z. El pan medias noches y el precio de las salchichas, ¿sí? Es un ejemplo de bienes complementarios. Su elasticidad cruzada va a ser negativa. Cuanto mayor sea el número de elasticidad, tanto más será la relación de complementariedad entre los dos bienes, altamente complementarios o muy poco relacionados. En todos los casos, si la elasticidad cruzada de los bienes sustitutos es muy grande, pues quiere decir que el grado de sustitución es muy alto. Pero si es muy pequeño, su grado de sustitución es bajo. Por último, la elasticidad de ingreso, que es la que me mide si el bien es normal o es bien inferior. Esta elasticidad de ingreso se calcula no con el precio, si ven la fórmula, lo único que cambia es el denominador, el ingreso inicial menos el ingreso final. Aquí yo tengo la cantidad inicial de X, la cantidad final de X y el ingreso inicial y el ingreso final. Si este resultado es positivo, hablamos de bienes normales. Si el resultado fuera negativo, hablaríamos de bienes inferiores. En ese sentido, pues les voy a encargar, o tienen ustedes la actividad número 4, cuestionario, actividad, ¿sí? La cual habla sobre un cuadro o un mapa conceptual de la clasificación de los bienes. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Sé que 1 hora es muy poco para ver un tema con más detalle, con más profundidad. No les voy a pedir que hagan operaciones matemáticas, es decir, que calculen la elasticidad, ¿verdad? Únicamente quiero que analicen los elementos que aparecen en las fórmulas. Por ejemplo, en la fórmula que medimos nosotros
la elasticidad precio. Si se fijan, aquí es cantidad de X inicial, cantidad de X final, precio de X inicial y precio de X final. Son el bien X. Cuando hablo de bienes sustitutos, hablo del precio de X, pero la cantidad, la cantidad del bien X y el precio del bien Y. Es otro bien, el sustituto, o el que quiero identificar si es sustituto, ¿sí? Si yo en el examen les preguntaría, si el precio del bien X, si el precio del bien Y aumenta y la cantidad del bien X disminuye, ambos tienen una elasticidad cruzada positiva, ambos bienes son sustitutos. Inciso B, complementarios. Inciso D, inferiores. Inciso F, normales. Pues ustedes me deben dar la respuesta. Me van a decir, son bienes sustitutos, ¿sí? Para que lo estudien, perdón, lo analicen, y si tienen dudas, pues pregúntenmelo, ¿sí? Bien, pues terminamos la sesión el día de hoy con este último tema. Me gustaría escucharlos. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda de esto o de algún otro tema, pues es buena oportunidad para que me lo pregunten. Profe, yo tengo una duda, es respecto de la tarea. Se dice que puede ser un mapa conceptual y donde vamos a elegir una cesta de mercado. Uh-huh. Con ello, lo que vas a hacer es definir lo que serían productos normales y demás. O sea, poner el producto y decir que es normal, o producto y complementario, o cómo sería. Es que muy bien no entiendo la actividad para poder dividirla en el equipo. Ok. Bueno, más que dividirla, perdón, ya me fui de la imagen. ¿Cuál es tu nombre? Maite. Maite, gracias, Maite. Mira, más que dividirlo, es algo muy importante que vean. Trabajar en equipo no significa tanto dividir en actividades el trabajo. Eso sería división del trabajo. Un trabajo en equipo significa que ustedes en conjunto encuentren la respuesta o la solución a las actividades, al problema, al caso que se presente. Ustedes en el trabajo luego a veces van a reunirse con otras personas para hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? Claro, muchos se van a dividir las actividades, pero muchos en otras ocasiones lo van a hacer como un equipo. Entonces, me gustaría que esta actividad, más que dividirse, va a estar medio complicado, Maite. Yo la hice para que, la diseñé para que la pudieran ustedes realizar en equipo, es decir, que ustedes dieran sus puntos, que fueran clasificando los bienes y que ustedes dijeran, estoy de acuerdo en esto y yo no, y yo sí, y le damos la palomita a uno de los que están mandando. ¿Sí me explico? Dice aquí, clasificación de los bienes. Esa es la actividad. La voy a compartir para que la vean. Dice, nombre de la actividad, clasificación de los bienes y servicios. ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno conozca y sea capaz de clasificar los diferentes bienes y servicios del mercado para analizar la conducta del consumidor. Si yo puedo clasificar los bienes de una cierta manera, tengo una mayor posibilidad de analizar cómo va a responder el consumidor. A eso le conocemos como conducta del consumidor, ¿verdad? Si yo desconozco qué tipo de bienes existen o son, pues no tengo la más remota idea de cómo va a responder el consumidor. Me lo imagino, a veces por la experiencia, y eso es lo que luego a veces aprovechamos de los expertos, ¿no? Pero nosotros, sin ser expertos, podemos prepararnos para poder hacer esas o tomar esos análisis.
Descripción del trabajo. Realizar un cuadro comparativo. Es decir, puedes poner bien chocolate, ¿sí? Se me ocurre, yo creo por el frío, ¿sí? El chocolate abuelita. ¿Es un bien normal? ¿Es un bien inferior? ¿Es un bien sustituto? ¿O es un bien complementario? ¿Qué tipo de elasticidad tiene? ¿Es elástico o es inelástico? O sea, esas características debe de considerarse al mencionar ese bien. Yo digo, el chocolate abuelita. En primer lugar, pues yo creo que es un bien normal, ¿verdad? ¿Por qué digo que es normal? Porque si yo gano o aumento un poco mi ingreso, pues voy a consumir a lo mejor más chocolate abuelita, ¿verdad? De lo contrario, si gano menos, pues dejo de consumir chocolate abuelita porque es un gusto, es como un pequeño lujo que te das, ¿sí? Entonces, o el chocolate que ustedes imaginen. Entonces, es un bien normal. ¿Es un bien sustituto? Pues más bien yo lo manejaría como un bien complementario, porque no lo consumo solo. El chocolate lo tengo que consumir con leche o con algún pan o con alguna otro producto. Entonces, yo ya lo clasifiqué como un bien normal y un bien complementario. ¿Cómo serán sus elasticidades? ¿Creen que sea alta o creen que sea baja? ¿Será alta la elasticidad cruzada entre el chocolate y la leche o el chocolate y el pan? Yo creo que sí, es una elasticidad alta. Y también yo creo que es una elasticidad, pues, con respecto al ingreso del consumidor, también es una elasticidad alta. No me van a decir si es alta o baja, simplemente me responden si hay una relación entre los bienes complementarios, una relación considerable, aceptable, adecuada, una buena relación, una relación alta. Ustedes van a utilizar el concepto que más prefieran. Pero de esa manera es como lo quiero, Maite, no sé si quedó claro. No es muy complejo, simplemente es una actividad donde ustedes van a ir haciendo el ejercicio e identificando cómo se clasifican los bienes. Sí, profe, sí, ya le entendí. Una pregunta más. ¿La cesta debe de tener cierto número de productos? No lo menciono ahí, ya lo No. quité. No viene especificado, ¿verdad? Pero No. claro, no lo vas a hacer de 2 productos, 3 productos, ¿no? Una cesta se supone que es lo que un consumidor típico o un consumidor, pues, tiene, ¿no? Vas a hablar de una canasta de bienes. A lo mejor no todos los que consumes tú o consumen tus compañeros hacen una lista de los bienes generales que consumen y los clasifican como bienes normales, inferiores, sustitutos o complementarios. ¿Sí? De acuerdo. Que en resumen van a ser casi la misma cantidad de bienes. Dice la estadística que nosotros somos consumidores típicos, ¿verdad? Que consumimos casi la misma canasta de bienes. Pan, leche, huevo, tortilla, azúcar, frijol, energía eléctrica, transporte, ropa, etcétera, ¿no? Esa es una canasta típica. Cerveza. Ustedes no consumen cerveza, ¿verdad? No. Muy bien. Bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta, damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradezco mucho su presencia y los invito a que estén conmigo el próximo martes para, pues sí, darnos un poco más de tiempo para resolver las dudas que pudieran surgir. Y estoy a sus órdenes en mi correo institucional, en el aula, más bien ahí en la plataforma. Ustedes mándenme sus dudas y en la brevedad trataré yo de responderlas. ¿Sí? Sí, profesor, muchísimas gracias. Bueno, pues que pasen muy buenas noches y cuídense del frío. Igualmente. Que descansen. Gracias, buenas noches. Hasta luego, maestro. Mamá. Hasta luego, profe.